Señor, porque estamos todos en nuestros hogares, estamos sanos y salvos, Señor, porque tú acampas alrededor de nosotros, Señor, de los que tú amas, los defiendes, Señor. Queremos darte gracias por esa protección, gracias porque pues estamos regresando todos a casa, Señor. Gracias y estamos dispuestos a escuchar lo que tú tienes que decir para nosotros. Te alabo y te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Ok, bueno, entonces estamos en Hebreos capítulo 6, versículo 2, en donde dice que tenemos que dominar ya ciertos temas. Entre ellos está pues la fe en Dios, el no caer en las obras muertas, en la imposición de manos, pero también nos habla de la resurrección de los muertos. Y entonces hemos tenido un caminar en este estudio, hemos ido de la mano viendo, eh, la nariz para abajo. Ok, ok, viendo, eh, la otra vez, lo último que vimos fue este tema, ¿están los muertos conscientes? Y vimos que los escritores clásicos de la antigüedad griega consideraban la muerte como un sueño. En realidad, la Ilíada de Homero llamaba al sueño el hermano gemelo de la muerte. Sócrates, a punto de morir por la cicuta venenosa, se dice que expresó: ahora sí la muerte es solo un dormir sin soñar, debe ser una ganancia maravillosa. Pero la palabra de Dios llama a la vida sueño. Fíjense bien, aquí es al revés. La palabra de Dios llama a la vida sueño y a la muerte un despertar. David esperaba ansiosamente el día en que despertaría en la presencia de Dios. Y vimos Salmo 17:15, Salmo 95, por ejemplo, una oración de Moisés, es el Salmo 95, dice: arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen, son como la hierba que brota en la montaña, por ejemplo, dice Moisés. La palabra de Dios dice claramente que estamos conscientes después de abandonar este cuerpo. O sea que esto que te estoy enseñando echa abajo la teoría de los testigos de Jehová. Por ejemplo, ellos dicen que las personas cuando fallecen están en la tumba, alma, cuerpo y espíritu dormidos, pero la palabra de Dios te enseña que no es así. Lo único que está en la tumba o lo único que está en esas cenizas es lo que era el cuerpo, y el alma y el espíritu se desprenden inmediatamente del fallecimiento, se desprenden del cuerpo. Hay muchas opiniones que, por ejemplo, los judíos creen que 3 días el espíritu y el alma de la persona se quedan junto al cuerpo que habitaron por muchos años, ¿verdad? Y lo están viendo y están en el velorio, y eso lo debemos de saber para no estarnos peleando ahí, ni estar discutiendo quién se va a quedar con el carro, quién se va a quedar con la pelota de lo que me digas, etcétera, sino que pues saber que probablemente está la persona que acaba de morir está parada ahí, no la vemos porque no podemos ver el espíritu. Las personas que pueden ver el mundo espiritual, pues sí los ven ahí paraditos, o van y vienen, y los judíos creen que después de 3 días es cuando suben a la presencia de Dios o bajan a las profundidades de la tierra, ese espíritu y esa alma. Aquí dice: el cuerpo va a la tumba para regresar al polvo. Las almas y los espíritus de los salvos van al paraíso, al tercer cielo, mientras el alma y el espíritu de una persona que no tuvo ese encuentro personal con Cristo va a las profundidades de la tierra.
a un lugar que se llama Seol o Hades. Entonces, vemos otro título y vimos un pedacito la otra vez, los muertos activos. O sea, el espíritu y el alma de la persona que ya se fue de este mundo no está dormida, está activa en el lugar en donde está. En la región de los muertos, ambos hombres estaban conscientes. Por ejemplo, vimos, estoy dando un repaso de la clase pasada. Leímos Lucas 16, donde viene la historia de Lázaro y el hombre rico. Nos enseñaron que cuando se nombra la persona, el nombre propio de la persona, Lázaro, entonces es un relato real, no es un cuento, una parábola, no, es una historia real. Tanto Lázaro como el hombre rico fueron dos hombres que vivieron en la época del Señor Jesucristo y murieron el mismo día. Uno fue al seno de Abraham o paraíso y otro bajó al lugar de tormento. Los dos podían ver, oír, hablar, sentir, recordar, reconocerse mutuamente. Uno estaba sufriendo tormentos, otro estaba siendo consolado. ¿Ok? Y hoy vamos a ver, pues, este tema, vamos a seguir con este tema y vamos a recordar Hebreos 6:2. Dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estos temas, como la fe en Dios, como no participar en las obras muertas, etcétera, son temas básicos que muchos de nosotros ya debemos dominar, ¿ok? Entonces volvemos a los muertos activos continuación y aquí es donde empieza hoy nuestro estudio. Las preguntas acerca de la vida después de la muerte no son nuevas en la literatura judeocristiana. Los saduceos de la época de Jesús, pues había una disputa entre los saduceos y los fariseos acerca de la resurrección de los muertos. Vamos a leer Lucas 20:27. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos y líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. O sea, los saduceos siempre estaban en pugna con los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no. Vamos a Lucas 20:37 y 38. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, el Dios de los que están vivos, o sea, Dios es Dios de los que están vivos, no de los que están muertos, ¿ok? Cuando Dios habló con Moisés, que ardía la zarza, pero no se quemaba, y él se quitó las sandalias de sus pies y reconoció que Dios estaba hablando con él, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Hechos 23:8 dice, Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Qué interesante que los saduceos tampoco creían en los ángeles, ni que nosotros tenemos un espíritu. Entonces, esto es muy importante. Jesús señaló Éxodo 3:6, donde Jehová dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés
se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Qué grande. El énfasis tuvo lugar en tiempo presente. Yo soy. O sea, esto del gran yo soy está en tiempo presente, no en tiempo pasado. Yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac. No, está en tiempo presente. Yo sigo siendo el Dios de Abraham, yo sigo siendo el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El énfasis tuvo lugar en tiempo presente, yo soy, no en tiempo pasado, yo fui, aun cuando en el momento en que el Éxodo se escribió, hermanos, Abraham llevaba muerto 330 años, o sea, cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Y todos los milagros, todas las plagas, abrió el Mar Rojo. Abraham tenía 330 años de haber fallecido, Isaac 225 años y Jacob 196 años de haber fallecido. Sin embargo, Dios dice, yo soy el Dios de ellos. Tiempo presente, Moisés. Jehová habló de su relación con los patriarcas, mientras como una relación contemporánea. O sea, cómo habló Dios de su relación con los patriarcas como una relación contemporánea. La eternidad de su relación no había cesado con la muerte física. Simplemente, hermanos, nuestro cuerpo físico es como una caja donde nosotros, o un estuche, donde nosotros guardamos el espíritu y el alma. Cuando este estuche, esta caja, este envase deja de funcionar por la edad o por la enfermedad o porque simplemente el Señor te llama a su presencia, ¿verdad? Entonces simplemente hay una separación. Sale el espíritu y el alma. Tú eres una persona eterna. Tú tienes que saber que tú tienes eternidad. Tú eres una persona eterna. Tienes un espíritu que es eterno. Por eso es tan importante que mientras estemos en esta tierra, 50, 60, 70, 80 años, ¿verdad? Hay ancianitos que llegan a tener 100 años de edad, son muy pocos, pero los hay. Tenemos ese tiempo para tener ese encuentro personal con Cristo. Después, cuando ya mi cuerpo, yo ya no estoy tripartitamente, eso te hemos enseñado. Mientras yo esté tripartitamente, mientras mi espíritu y mi alma estén dentro de mi cuerpo, aunque ya esté en el hospital, aunque esté ya en el último día antes de morir, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, soy salvo. Después de que la persona falleció, o sea, que el cuerpo dejó de funcionar y el espíritu y el alma salen de este estuche, ya no hay más oportunidad para ser salvos. Me ponga de cabeza, me vaya hincado de aquí hasta donde tú me digas, haga misas y rosarios. O sea, eso no va a cambiar la situación. Por eso es tan importante que tú les compartas a tus seres queridos. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Que el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida. Que seas sellado como hijo del Señor. Todo esto es muy importante. Bueno, vamos a seguir. Es importante notar que el Señor Jesús sacaba sus citas del Pentateuco, la porción del Antiguo Testamento en la cual basaban los saduceos sus doctrinas. Esto es nuevo para nosotros. O no sé si ya Ricardo haya enseñado esto, pero para mí dije, ah, caramba. O sea, otra vez te lo voy a leer. Es importante notar que el Señor Jesús sacaba sus citas del Pentateuco, o sea, de los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué? Porque los saduceos basaban sus enseñanzas y sus doctrinas en el Pentateuco. Entonces, con las mismas armas con que los saduceos no interpretaban bien las escrituras, Jesús les decía, están mal, ¿verdad? Esa cita, cuando está hablando con los saduceos, ellos le explican que una mujer fue esposa de 7 hermanos, se casó con el primero y murió, se casó con el segundo hermano y murió, se casó hasta 7 hermanos. Y le decían, Señor, en la vida eterna, esta mujer de esos 7, ¿de quién va a ser esposa? Y el Señor les dice, ¿saben qué? Ustedes hierran, equivocan las escrituras, porque en el cielo no va a haber matrimonios, en el cielo no va a haber esposos, todos vamos a ser como ángeles allá, ya es otro sistema, es otra forma de vida la que vamos a tener en el cielo. Vamos a continuar. La refutación de Jesús deja establecido para siempre la cuestión de la supervivencia. Pablo implica la conciencia después de la muerte cuando dice que estar ausente del cuerpo, o sea, morir físicamente, es estar presente en el Señor, en mi espíritu y en mi alma. Segunda de Corintios 5, del 6 al 8, el que quiera apuntar la cita. El mismo concepto aparece cuando Pablo dice que él personalmente estaría mejor del cuerpo y en presencia del Señor, que permaneciendo vivo en el cuerpo, pues eso servía, era útil para el ministerio, para que él siguiera predicando a personas nuevas de las cosas de Dios, pero que en realidad él quería irse ya con el Señor, disfrutar de la vida eterna, estar con el Señor Jesús, estar en la presencia de Dios. Eso está en Filipenses 1, del 21 al 24, por si quieres apuntarlo. En el lenguaje contemporáneo, Pablo está diciendo, para mí el vivir significa oportunidades para Cristo y el morir, bueno, eso es mejor todavía. O sea, ya para nosotros no debemos de tener miedo de morir. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a un lugar mejor, porque sabemos que nuestro espíritu y nuestra alma van a estar en una situación mejor, de paz, de gozo, de alegría, pues, tan solo ver al Señor Jesús ya estamos felices, ¿no? Él veía la vida después de la muerte mucho mejor que las luchas por la vida terrenal, pero él también tenía su meta establecida de pelear y guardar su fe. Segunda de Timoteo 4:7. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 4:7? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Otra vez, Segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, acuérdense, Hebreos 12:1, estamos corriendo una carrera en un eh, 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 estadio, y todos los personajes que ya se fueron, los cristianos del primer siglo, de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardis, todos ellos nos están viendo cómo estamos corriendo esta carrera. Y Pablo dice que ya ha terminado la carrera y ha permanecido fiel. Entonces, él está esperando esa corona de vida, esa corona de justicia que Dios tendrá preparado para él. Los testimonios de los mártires en los primeros siglos del cristianismo indican que la segunda y tercera generación de cristianos sostuvieron esta fuerte conciencia en la vida después de la muerte. Todos los que fueron arrojados al circo romano a ser devorados, ¿verdad?, por las bestias, los que los prendían como antorchas en el jardín de Nerón, o sea, todos esos cristianos de la iglesia de Esmirna
que se escondían en Roma, en las catacumbas. Quiero que escuches lo que está escrito ahí. Otra vez, lo voy a volver a leer. Los testimonios de los mártires en los primeros siglos del cristianismo indican que la primera y segunda generación de cristianos sostuvieron esta fuerte creencia en la vida después de la muerte. De las catacumbas de Roma vienen declaraciones de fe escritas en las paredes. Escucha esta. En Cristo, Alejandro no está muerto, sino que vive. Su cuerpo descansa en la tumba. Uno que vive con Dios partió a vivir con Cristo, arrebatado a casa eternamente. O sea, ahí en las catacumbas, ojalá y pudiéramos todos poder viajar, poder ir a Roma, poder bajar a esas catacumbas, porque ahí están escritas muchas cosas de los familiares que enterraban ahí a sus muertos. Los muertos no solo están conscientes, sino también están interactivos con su ambiente. Cuando Pablo dijo que estaría mucho mejor con el Señor, estaba hablando de la capacidad para evaluar la calidad de su circunstancia. La frase presente en el Señor sugiere que él sabía que en el más allá sería capaz de sentir la presencia del Señor. Piensa en tus seres queridos que han muerto en la fe. Escucha, por favor. Debemos pensar en todos nuestros seres queridos que han muerto en la fe. ¿Dónde están ellos? Están en la presencia del Señor, contemplando su gloria. Yo, pues, muchas veces he platicado esto, hermanos, que a mi papá le dio neumonía porque la señora que lo iba a cuidar le dio bronquitis y así iba a trabajar. Y se acostaba la señora porque se sentía muy mal en la sala, se acostaba en las camas, en la parte de arriba. Total, infectó a mi papá, pues así son los virus, ¿verdad? Pero a mi papá le dio neumonía. Entonces lo tuvimos muy grave, pero yo le decía al Señor, por favor, te lo suplico, no permitas que mi papá se vaya sin que se reconcilie contigo, Señor. Ya tengo bastante con la tía Julita, ¿verdad? Que no está con el Señor. Y pues esto debemos de luchar porque los seres que amamos tengan ese encuentro personal con Cristo. ¿Y qué creen? Un día que yo me fui a la casa porque tenía que hacer de comer y Ruti se quedó con mi papá en el hospital. Y Ruti le dijo, ¿sabes qué, abuelito? Tienes que recibir al Señor. Haz esta oración conmigo. Y gracias a Dios que ese día con Ruti, él fue cristiano de niño, pero yo no sé qué le pasó, yo no sé qué experiencia tuvo, pero dejó las cosas de Dios por años. Y antes de morir, mi Señor precioso me concedió de que mi papá se reconciliara con él, lo volviera a recibir en su corazón. Y el día que falleció mi papá me avisaron, precisamente la señora que lo cuidaba fue a cuidarlo al hospital, ella ya estaba sana, y me dijo, señora Ruth, véngase para acá, porque su papá acaba de fallecer. ¿Cómo? Y sí, llegamos Ruth y yo, y vimos el espíritu de mi papá parado junto al cuerpo de mi papá, así él viendo su cuerpo como que no sabía lo que estaba pasando, pero ya estaba un ángel con él que lo iba a subir a la presencia del Señor. Entonces, debemos de tener esa certeza de que nuestros seres queridos van a subir, no van a bajar, sino a subir con el Señor. Tienes que orar y tienes que trabajar por esto. Vamos a ver Juan 17:24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste antes de que comenzara el mundo. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes de que existiera el universo y todo lo creado, ¿verdad?
Jesús ya existía. Jesús es Dios mismo. Y vean qué bonita cita. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste antes de que comenzara el mundo. Qué hermoso. Después de gozar esa experiencia, aún por un momento, ¿desearías traerlos de vuelta a la vida? O sea, esos seres queridos que se han ido, conocemos personas que se han enemistado con Dios, porque por ejemplo, Ruti tiene una señora aquí en el fraccionamiento, amiguita, que ella conoció de las cosas del Señor de joven, pero le dio la espalda al Señor, se enojó con Dios porque se llevó a su esposo, siendo recién casados, teniendo muy poquito de casados, el esposo falleció y ella se enojó con Dios. Y pues la pregunta que nos hacen aquí, después de estar escuchando esto que es tan maravilloso, subir a la presencia de Dios, ¿desearías traer de vuelta a esta vida tus seres queridos? No, claro que no. O sea, ya se fueron con el Señor y gloria a Dios, ¿verdad? Ahora yo quiero irme para estar con ellos. Sería justo traerlos de nuevo a las limitaciones de la mortalidad una vez que han experimentado la libertad de la inmortalidad. Claro que no. Yo creo que ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Que no. Martita, Martita Campos, que va a la iglesia, conocía a una chica, Fabiola, que le compartió de Cristo, y esta chica Fabiola estuvo yendo a la iglesia. Ella estaba infectada de SIDA, la había infectado su esposo. Entonces, en esa situación tan precaria, Martita Campos le compartió de Cristo, ella recibió a Cristo, venía a la iglesia, era una chica de pelo chinito y pues evidentemente recibió al Señor, y a los pocos meses se nos puso muy grave y pues Martita me avisó, Pastora Ruth, Fabiola está en el hospital de enfermedades respiratorias ahí en Tlalpan, ¿puede ir, por favor? Pues sí, ya cuando yo llegué ya había fallecido. Entonces me dejaron pasar los médicos, yo oré, yo ordené que ella regresara al cuerpo y ella estaba sentada, o sea, su cuerpo estaba ya, pues, ya había fallecido, pero su espíritu estaba sentada en la cama. Y yo le decía, te ordeno en el nombre de Jesús que entres otra vez al cuerpo. El Señor te va a levantar. Y ella me hacía así. Ella me decía que nones, ¿verdad? O sea, ella ya, por favor, tengan piedad, ¿no? Hay veces que pasan tantas circunstancias tan difíciles en esta tierra que sinceramente, ¿quién quiere estar aquí? Ella ya se quería ir con el Señor, me hacía así, que no, y que no, y que no. Dije, bueno, tampoco, o sea, tenemos un libre albedrío y el Señor nos deja escoger qué es lo que queremos. Ella se quería ir con el Señor. Ok, vamos a ver este título, se llama Estudios del Más Allá. Los doctores en medicina y los científicos están haciendo extensos estudios sobre el tema de la muerte y el más allá. El libro del doctor Moody, Life After Life, Vida después de la muerte, fue quizás el primer intento médico por explicar lo que se encuentra más allá desde un punto de vista profesional de la medicina. O sea, quieren explicar médicamente qué significa, ¿verdad? El irnos ya, el que nuestro cuerpo deje de funcionar. Bueno, dice aquí, voy a continuar, en una sección de este informe señala, una vez que la persona moribunda alcanza cierta profundidad en su experiencia, no desea volver atrás y puede que aún resista regresar
al cuerpo. Es lo que hizo Fabiola, ¿verdad? No, no, Ruth, no me digas que me meta en ese cuerpo que tiene sida. Yo ya soy libre, yo ya me voy con mi Señor. ¿Sí me entiendes? Fíjense lo que dice Moody, que tiene un instituto, él es cristiano, pero tiene un instituto científico, te explica la Biblia científicamente. Entonces, Moody dice, una vez que la persona moribunda alcanza cierta profundidad en su experiencia de irse, no desea volver atrás y puede que aún resista regresar al cuerpo. Esto es cierto, especialmente en aquellos que han llegado tan lejos que han encontrado al ser de luz. ¿Cuál es ese ser de luz? No es Buda, ¿verdad? No es el Dalai Lama, tampoco. O sea, creo que el Dalai Lama nos tiene muy decepcionados. Ahí besando a un niño en la boca, dices, ¿qué le pasa al Dalai Lama? O sea, terrible. O sea, nada de eso. ¿Quién es el ser de luz? Pues la luz del mundo, el Señor Jesucristo. Como dijo un hombre enfáticamente, nunca quise abandonar la persona de este ser. ¿A quién se refiere? Al Señor. Informando sobre el maravilloso testimonio de uno de sus pacientes, el doctor Moody, que había sido resucitado. Te voy a platicar algo. Yo tengo aquí un libro que está escrito por cardiólogos. Los cardiólogos, cuando resucitan a una persona, ¿verdad? Porque le dan masaje en el corazón, porque les ponen el resucitador, muchos de esos pacientes lo primero que dicen es muy importante: vi el infierno, o no, yo ya vi una luz preciosa, yo ya estaba en el cielo. Entonces yo aquí tengo un libro escrito por experiencias de cardiólogos. ¿Qué dicen los pacientes cuando son resucitados? Entonces esto es muy importante porque muchos ya van caminando hacia la luz o caminando hacia el Seol o Hades y dicen qué barbaridad, ¿verdad? Regresan asustadísimos. Entonces, dice el doctor Moody, registra lo que dijo un paciente. Yo oía a los doctores decir que yo estaba muerto y fue entonces cuando comencé a sentir como si estuviera dando vueltas, una especie de flotación en medio de la oscuridad, que era cierto tipo de encierro. No hay realmente palabras para describir eso. Todo era muy negro, salvo que, alejado de mí, podría ver esa luz. Era una luz muy, pero muy brillante, aunque no muy grande al principio. Fue creciendo a medida que yo me acercaba más y más a ella. Yo estaba tratando de llegar a esa luz al final, porque yo sentía que esa luz era el Señor Jesucristo. Estaba tratando de alcanzar ese punto. No tenía miedo, no estaba aterrado, era más o menos algo plácido. Por eso, siendo cristiano, había relacionado la luz con Cristo, que dice, yo soy la luz del mundo. Qué hermoso. Y me dijo, si esto es todo, si voy a morir, entonces yo sí quiero esperar por mí al final de esa luz. La palabra de Dios ofrece una descripción vívida del más allá al decir, Apocalipsis 14:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigas o de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Qué hermoso. Vamos a leer otra vez qué dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en Apocalipsis 14:13. Dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, porque sus obras los acompañan. Todo el trabajo
todo lo que tú has pasado por amor a Cristo, burlas, pues que te pongan ahí una etiqueta, que ya no se junten contigo, que se burlen, que lo que tú me digas, todo lo que tú has pasado por el Señor Jesús, porque lo amas, eso va a acompañarte. Y Dios nunca se olvida de esas cosas. No es de sorprender que aquí se hable, ¿verdad?, en felicidad para aquellos que duermen en el Señor. La palabra dichoso aquí en Apocalipsis 14 significa feliz, efusivo, con gozo y entusiasmo, como un campo, como un pozo artesiano. ¿Qué es un pozo artesiano? Es cuando el agua fluye de la tierra. O sea, no tienes que meter la cubeta, no tienes que meter la vasija para sacar el agua, sino que el agua está brotando y la sacas prácticamente de la superficie de la tierra. Eso es un pozo artesiano. Entonces vamos a volver a leer. La palabra dichoso, aquí en Apocalipsis 14, significa que vas a estar feliz, efusivo, con gozo y entusiasmo. Esa agua viva va a estar brotando, va a estar saltando dentro de ti. Qué bonito. A un gozo que asciende de la tierra en forma natural. Ese es el pozo. Desde el punto de vista del Señor, Él ve la muerte de los justos como preciosa, valiosa, de profundo significado. Carol Saverns ha observado, para el cristiano el partir en la muerte al paraíso es entrar en un lugar que es mucho mejor que lo que hemos conocido en este mundo. Es un lugar donde los justos están presentes con el Señor, un lugar donde hay plenitud de gozo y deleite para siempre. Es tan maravilloso y glorioso que el hombre no puede hallar palabras para expresarlo. Es inefable. No sé si tú has visto vistas de Suiza.